Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es seres fantásticos. Como dice el título, en este video veremos a seres fantásticos poco comunes. Excluiré a hombres lobos y vampiros, ya que tienen su propia categoría al haber muchas historias de ellos. Sin embargo, hay seres fantásticos menos conocidos y por ello los reuniré en esta categoría. Además, algunos seres son completamente nuevos, tanto que no los conocía antes de haberlos leído. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Mermaid Legend. Una tribu captura un tritón y el jefe decide hacerlo llorar para conseguir sus perlas. Pero, ¿qué puede hacer para que el tritón llore? Este es un manhwa, tiene 10 capítulos y por lo que sé está finalizado y su autor es Mo. Sus categorías son Boys Love y Fantasía y tiene un poco de contenido erótico. Este manhwa es divertido y extraño. Los personajes son encantadores y hacen la historia muy amena, con un ambiente cómico y agradable. No hay mucho que decir respecto al romance ya que es rápido y no avanza mucho. Es prácticamente un tritón hermoso que no puede aceptar que un humano no se vuelva loco por él, aunque en su defensa el humano es muy inocente y lento. La trama es divertida, pero acaba de golpe. Es uno de los finales más bruscos que he visto. El manhwa daba para más, pero se decidió que sería una historia corta, así que bueno, si quieres algo cortito, sencillo, sin drama o toxicidad y que te sacara sonrisas, deberías leerlo. Pero no esperes más que risas, porque profundidad argumental no hay. El siguiente es Right Wind de Flower Bloom. Sung-woo ayuda a sus padres a administrar una floristería todos los fines de semana, y Sung-woo tiene un cliente peculiar que solo compra las flores que cuida Sung-woo. Un día, el cliente de repente sugiere a Sung-woo que sea su jardinero. Cuando Sung-woo se negó debido a la universidad, el cliente hizo una declaración extraña, diciendo que lo seduciría. Entonces un día Sung-woo ve al cliente oliendo el aroma de la flor y poniéndola en su boca. Este es un manga, tiene 47 capítulos y 3 extras y está finalizado y su autor es Sogol. Sus categorías son Boys Love, romance y sobrenatural y no tiene contenido erótico. Este manga es muy entretenido y tiene un suspenso inquietante con respecto al amor. Empieza lindo y tierno, pero de a poco se va volviendo tóxico y complicado, aunque de igual forma me gustó. Además tiene un tema que explica un poco el asunto y por ello no lo veo tan malo, pero sí lentamente se van poniendo feas las cosas. Aún así es un lindo romance si ignoras ciertos problemas. Y de cualquier manera encuentro bella la manera de amar, intensa pero bella. O tal vez yo tengo un problema y lo veo lindo. El prota es precioso, ingenuo y dulce, pero sabe cómo hacer las cosas y se mantiene fuerte en sus ideales. Y de hecho me gusta que no haya tanto problema con asumir los sentimientos. En cuanto al top, debo ser honesta, también me gustó, lo dibujan atractivo y hermoso. Así que si te gusta lo tóxico, disfrazado de amor, un chico ingenuo y tierno acompañado de un hombre posesivo, celoso y algo psicópata, deberías leerlo. El siguiente es Yourgeni. El hada de la lámpara aparece frente a una persona que anhela un deseo. Minjae, el dueño de la lámpara, y Geni, el genio de la lámpara, han estado atados durante 10 años, ya que Minjae no ha pedido sus deseos. Debido a la larga ausencia de Geni, la compañía Lamp envía a otro hada para investigar casos inusuales, y la relación entre Geni y Minjae también enfrenta una nueva fase. Este es un manga, tiene 28 capítulos y está finalizado y su autor es Tomae. Sus categorías son Boys Love, Fantasía y Romance y no tiene contenido erótico. Este manga es sereno y tierno, no tiene drama complicado y la trama transcurre a buen ritmo, con personajes adorables. Eso sí, no me agradó el prota. No es que me cayera mal, pero algo en él no me terminó de gustar. Prefiero mucho más al genio, que es encantador y precioso. La historia es entretenida y perfecta si quieres algo tranquilo, rápido de leer y con un bello dibujo, colorido y alegre. Eso sí, el final lo sentí apresurado. Literal terminó en 2 capítulos, pero bueno, al menos no es un final abierto, así que eso se agradece. Y no tiene escenas lascivas, es más inocente y puro, con apenas unos besos que no se ven mucho tampoco, pero no hace falta, es adorable. El último es Scent of a Witch o Trade of Witch.
Me costó pronunciar esto. Más allá de las fronteras del reino de Yarke está la devastada tierra de Uren. Los campesinos y la nobleza escuchan atentamente mientras los viajeros cuentan historias de brujería bajo la luz de la luna. A medida que las tensiones aumentan, el tercer príncipe de Yarke viaja fuera del reino bajo la luna llena, solo para encontrarse con una mujer hermosa. Mientras el príncipe está encantado por su gracia y la apariencia, ella no es lo que parece. Este es un manga, tiene 80 capítulos y está finalizado, y su autor es Re. Sus categorías son boys love, fantasía, romance y drama, y sí tiene contenido erótico. Este manga es increíble, tiene una narrativa hermosa y realista. La historia no es amorosa o bella, sino más bien fría y bien adecuada a la época, además de tener personajes complejos. La trama también está bien planeada y cierra la mayoría de las interrogantes con su final, el cual me gustó. Pudo ser más detallado, pero así es más realista. El romance es complicado, no es cariñoso o tierno, sino que cada personaje tiene su manera de amar. Y con el asunto de que hay príncipes, también hay una relación de poder, en que sus parejas más que nada aceptan el amor que sea que les den. Incluso los personajes son inestables, pero quiero pensar que juntos todo puede funcionar. El dibujo es hermoso y las escenas lascivas me encantaron. Algunas son bellas, otras son forzadas debido a las circunstancias y personajes perturbados, pero de igual manera es un manga maravilloso. Sus capítulos son rápidos de leer y no tiene relleno innecesario, aunque sí mucho drama. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones, porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.